Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Con Claudio le vamos a hacer un tutorial para que puedan empezar a diagramar la lámina de la entrega de mitad de cuatrimestre, que la vamos a tener el lunes. Así que con este pequeño tutorial vamos a explicarles más o menos cómo tienen que diagramar una lámina, cómo colocar los archivos y esas cuestiones. Sí, también vamos a ver algunas herramientas básicas para que puedan ajustar algunas cosas de las imágenes, de los croquis, de los cortes y de la axonometría, para que quede con la escala que corresponde, y algunas cosas puntuales para que quede bien dentro de la lámina. Lo primero que vamos a arrancar a hacer es generar un archivo nuevo. A ustedes le va a aparecer este cuadro de diálogo. Seguramente, si tienen el Photoshop que colgó Rose o que colgó Guido, es bastante similar, trabaja de la misma forma. Tienen que ver los- el tamaño de la lámina que van a tener que colocar y van a tener que prestarle atención a lo mismo que el tutorial anterior, que era la parte de la resolución, que nos aparece acá abajo, y la parte, bueno, de las alturas y las anchuras de la lámina. En este caso, la lámina que vamos a hacer es una lámina de 50 por 70. Nosotros acá nos aparecen milímetros, pero si eso les aparece al revés, lo pueden cambiar o lo pueden poner en centímetros, esas cuestiones. Bien, entonces ya partiendo de esa forma, ustedes colocan las medidas de la lámina, le dan OK y les aparece este panel, les aparece este archivo de fondo blanco. Lo que sigue, nosotros vamos a empezar a girar los archivos que ustedes van a tener que empezar a colocar acá adentro. Para colocar los archivos, vamos a Archivo, Colocar, seleccionamos, vas colocándolos de a uno. Sí, una aclaración que quizás en la versión nueva, la que ustedes bajaron Ujú. de Classroom, les aparezcan dos opciones distintas. Una que es colocar archivos incrustados o colocar archivos enlazados. Es bastante similar, la diferencia es que con el archivo incrustado ya el archivo pasa a estar dentro de la lámina, dentro de este nuevo archivo Photoshop. Y con el archivo enlazado hace referencia, por así decirlo, a un archivo externo. O sea que si ustedes mueven eso de lugar, de carpeta, tienen que mover también el archivo que colocaron. Quizás es más simple hacerlo con el archivo incrustado, pero bueno, va a ser un archivo de Photoshop un poco más pesado, quizás. Vamos colocando los archivos que ustedes ya van teniendo adentro de la lámina. Después, bueno, todos estos archivos los vamos a ir editando y los vamos a ir modificando para que nos queden dentro de la lámina. Cada vez que vamos colocando cada uno de los archivos, le vamos dando Enter para que nos queden adentro de la lámina. Fíjense Y que cada después, archivo se coloca como una capa nueva, que a su vez figura como un objeto inteligente, que es una función que tiene Photoshop. Ustedes para poder editarlo van a tener que rasterizar esas capas. Ahora vamos a ver cómo se hace. entonces, colocar, y este es el último archivo que tenemos. Bien, perfecto. Para rasterizar, se hace clic derecho, volvemos de vuelta, clic derecho y rasterizar capa. Esta acción la vas a tener que hacer, la van a tener que ir haciendo a cada una de las capas que se va creando cada vez que ustedes colocan los archivos. Bien, Sí, esa opción es más que nada para poder editar los píxeles de cada una de las imágenes. No es necesario sí o sí hacerlo, pero en algunos casos lo van a tener que hacer. después que ya tenemos todos los archivos, vieron que nos quedan todos como superpuestos, amontonados. En mi caso, yo empiezo a apagar las capas de a poco para tener una capa más limpia y empezar a trabajar esto y empezar a editar esta misma capa o achicarla o modificarla o que me quede más encuadrado en lo que voy a trabajar. Bien, después van prendiendo los mismos ojitos que les aparece acá y van a poder modificar las capas que ya les aparece.
Sí, acá lo que vamos a hacer es ir viendo una por una los ajustes que tenemos que ir haciendo para que, por ejemplo, en el caso de esta axonometría, lo primero que vamos a tener que hacer es ver el tema de que quede alineada. Por ejemplo, ahí vemos que las líneas que se supone que deberían ser totalmente verticales, por cómo está escaneado, quedaron un poco inclinadas. Ahí le vamos tirando un par de líneas de reglas. Las reglas que le aparecen acá al costado. Si Si a uno no por le algún motivo, aparece, con control R pueden hacer que aparezcan. con control R aparecen y desaparecen. Bien, entonces hacen clic en la regla y van tirando. También tienen reglas horizontales y verticales. Bien, después, cuando tienen todas las reglas tiradas, en vez de ir sacando, pueden ir sacándolas una por una, o se van a vistas, ponen borrar guías y se borra todo completo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer con esta axo es que nos quede derecha, como tendría que estar. Entonces, acercamos un poco, hacemos un poco de zoom y nos ponemos en uno de los bordes o de estas líneas que nosotros consideramos que tienen que estar verticales y hacemos control T. Bien. Entonces, acá empezamos. Ustedes fíjense que cuando nos salimos de la imagen, nos aparecen un par de flechitas, nos aparece esta que es curva. Entonces, con esta rotamos y tratamos que esto nos quede lo más vertical posible. Bien. Después de esta acción, después que esto tratar que nos quede lo más vertical posible de esta forma, vamos a encontrar algunas líneas que siguen quedando un poco inclinadas. Entonces ahí hacemos clic derecho y vamos a deformar. Y nos aparece esta grilla, que acá tienen que tener cuidado, porque de esta forma se deforma bastante la axonometría, pero esto es para que ustedes vayan haciendo pequeños ajustes, en que esto le quede. Hacen clic y van pinzando en diferentes lugares. Sí, ahí se fue muchísimo, pero era más que nada para que vean lo que se les puede llegar a deformar. Entonces, tiene que ir como bastante con cuidado esa acción. Entonces, Sí, volvemos de sí, vuelta para siempre atrás. lo mejor obviamente es que al momento de hacer el dibujo, las líneas sean lo más paralelas posibles. Entonces ustedes ya rotándolo ya les debería quedar bien. Entonces, rotándolo, volvemos a la misma acción, lo rotamos como estábamos antes, vamos a deformar y hacemos unas pequeñas, vamos moviendo un poquitito el dibujo para que no nos quede las líneas tan desparejas como tienen que estar. Bien, después de esto, en algunos casos es necesario que ustedes recorten el contorno del axo. En otros casos, solamente con los niveles que les vamos a explicar ahora, bastaría. Entonces ahí es donde ustedes van a tener que ir viendo también qué es lo mejor para cada uno de sus dibujos y de sus diagramas que fueron haciendo. Después que hicieron esta pequeña modificación, que lo rotaron, que deformaron ahí, le dan Enter, esperan, y la axo ya queda en los ángulos que tiene que ir. Es fundamental de que, más allá que la axo esté en los ángulos que se les había pedido, es fundamental el tamaño de esta axonometría. Entonces, ustedes deben tener esta herramienta, que es el cuentagotas, van a la flechita y les aparece la herramienta de regla. Entonces acá hacen clic y miden más o menos la distancia. Acá les aparece las diferentes medidas y acá les aparece lo que sería distancia. ¿Se acuerdan que ustedes? Esta distancia tendría que ser de 12 centímetros. Entonces, de vuelta, con control T, van a achicar la imagen hasta que eso nos quede de 12 centímetros. Bien, Sí, vamos a recuerden achicar que un al poquito. escalarlo tienen que mantener apretado Shift para que no se deforme el dibujo, digamos, en
en sus proporciones. Ujú. Vamos achicando, le damos a aplicar, volvemos a medir, y esto más que nada tienen que ir probándolo varias veces para que les quede lo más correcto posible. Fíjense que ahí achicamos, tenemos que achicar un poco más al axo, seguimos teniendo 18 centímetros. Sí, otra opción que por ahí se puede hacer también es crear una línea que mida 12 centímetros. A la herramienta línea. Horizontal, ahí te aparece Acá. el ancho. Bien, ahí le ponemos 12 centímetros. Bien, y después, de esta forma desea girarla. Claro, sí. Bien. Fíjense que de esta forma lo que tienen que hacer es que esto te quede paralelo a las líneas que venían trabajando. Sí, de esa forma lo que pueden hacer es tener una línea que les sirve como guía al momento de escalar para tener de referencia y poder hacer que esa escala sea la más justa posible. Entonces, después de esta acción, volvemos de vuelta a la axo y ponemos para escalar control T. Y vamos achicando hasta que nos quede más o menos el tamaño de esta línea. Ahí es donde tienen que ir ustedes moviendo la axo. Bien. Después de esto lo van a tener que hacer tanto con la axo como con los cortes, como también con lo que sería el diagrama. Bien. Después tienen que acordarse de eliminar esta línea que hicimos. La pueden apagar con el ojito y ya desaparece. Bien. Después, esto por ahí en escala es lo más complicado, es la axo al estar inclinado, pero después, con lo que sería el diagrama, tenemos la regla. Ustedes tenían que tener este diagrama en una hoja A5, que la hoja tiene 21 centímetros de largo, tiran una regla hasta los 21 centímetros, como nos aparece acá, ponen control T y agrandan hasta encontrar esta medida. Esa es otra opción también para escalar. Bien, también es fundamental de que tanto los diagramas como las axos, como toda esa cuestión de los cortes, que sería lo que va a ir a escala, ustedes traten de sacarlo lo más horizontal posible. Traten de estar lo más de frente, lo más arriba del dibujo posible, cosa de que no les quede, en lo que veníamos hablando en las otras teóricas, perspectivado. Y después con el tema del escaneado, tanto si usan un escáner como si usan la cámara del celular, con alguna aplicación tipo Cam Scanner, tratar de ajustarlo, primero eso, lo que decía Franco recién, que esté bien derecho, que esté bien de frente a la hoja, y después de ajustar en lo posible los contrastes al momento de escanear, para tratar de que quede lo más nítido posible lo que está dibujado y lo más blanco posible lo que está en el fondo. Y siempre con una buena resolución, porque digamos, por esto de que si hay que agrandarlo o achicarlo, que no quede con mala calidad. Igualmente siempre les va a pasar que el fondo va a quedar un poquito gris, o casi siempre, y ahí es cuando vamos a tener que ajustar lo que son los niveles. Por último, tenemos los cortes. Bien, de vuelta, lo mismo. Seleccionamos control T y giramos los cortes, siempre apretando Shift. Vieron que nos da un giro un poco más restringido, pero me lo deja perfectamente a 90. Y acá lo mismo. ¿Se acuerdan que los cortes teníamos 36 medían de largo por 27 de alto? Entonces, más o menos nos vamos a los 36, ponemos el corte y lo escalamos hasta esa medida. Bien. Tanto los cortes como la axo como el diagrama es lo que tiene que quedar siempre, siempre a escala. Eso es fundamental.
Después, las fotos de maqueta y unos diagramitas que que se tenían que hacer más que nada cuando empezaban a hacer las axonometrías, que eso algunos chicos lo hicieron, otros chicos no, no hubo por ahí una condición grande en hacer eso. Eso se puede escalar, ¿bien? Se puede deformar un poco el tamaño y esa cuestión, pero el diagrama, los cortes y la axo tiene que estar perfectamente en escala en el tamaño que ustedes lo dibujaron. Nosotros acá tenemos la foto de maqueta. En esta foto, como tiene un fondo negro, y nosotros vamos a tratar de que todo lo que nos quede, tanto el diagrama, como los cortes, como la axo, nos quede blanco, en esta foto capaz que podemos recortar este fondo negro para que todo nos quede como más blanco. Entonces, volvemos para atrás, si lo vemos. Vamos a la varita mágica. Acá en esta maqueta ya pusieron que el fondo sea negro, entonces un poco más simple. Vamos a la varita mágica y con control X, como habíamos aprendido en el tutorial anterior, lo cortamos. También, cuando las axos son más complejas, las fotos de maqueta son más complejas, con el lazo poligonal voy seleccionando y voy cortando de la misma forma que hicimos con la varita mágica. Sí, Bien, eso es tal cual hacíamos en la parte de maqueta. También en el tutorial anterior está toda la parte de cómo usar estas herramientas de de cómo usar esta selección, herramienta. cómo usar el tamaño clonal y todas esas cosas. En esta también, como estábamos hablando recién, dejaron el fondo negro, ustedes lo pueden recortar o no, dependiendo el caso de la maqueta. Bien, si bien acá lo que dejaron fue para que se genere un contraste entre lo que sería el fondo y la maqueta, es dependiendo del proyecto. ¿Ustedes van a tener que cortar el fondo o no? Me parece que es a elección eso, más que nada entendiendo el proyecto que ustedes están haciendo. Lo que sí se acomodaría un poco el tema de que no haya tanto negro tampoco en la lámina. Fíjense que la foto es tiene mucho borde negro, eso se podría acomodar recortándolo un poco con la selección rectangular. Y vas seleccionando y vas recortando, más que nada también para generar que no haya una mancha negra tan grande en lo que sería la lámina. Después, ponemos la otra imagen y tratamos de que también, dependiendo de la foto, de que nos quede más o menos de la misma escala o del mismo tamaño. Todo esto lo vamos haciendo con control T, esta selección, para deformar. Entonces hacemos la misma acción. Fíjense que nos sobra mucho negro. Podemos recortar un poco. Y nos queda ahí. Tienen que tener cuidado siempre de las cuestiones estas de que emparejar bien, de que no que no les sobre unas pequeñas líneas negras. Entonces seleccionan, van cortando, después vuelven a seleccionar la capa que quieren cortar y se vuelven a volver a seleccionar y ahí recortan de vuelta. Entonces, ya teniendo esta situación, acomodan las láminas, las fotos de maqueta. Fíjense también de que lo que tiene que sobresalir hasta ahora, esta primera parte fue lo que ustedes ya entregaron. Lo que se tiene que empezar a ver es esta segunda parte. Entonces, por eso que las fotos queden un poco más chicas. Eso seguramente mañana le vamos a decir bien proporciones de cuánto puede ir en esta tira y cuánto va a ir acá. Eso lo vamos a aclarar bien mañana en clase.
Pero esto es más que nada para que ustedes tengan una herramienta nueva para empezar a manejar esto. Bien, entonces, esto llega un poco más, así se nos ve la axo. Después de esto, chicos, de que más o menos tienen las láminas, la lámina con con todos los archivos que van a colocar, lo que tienen que ver es empezar a ver niveles. Bien, acá les vamos a empezar a explicar diferentes formas de cómo ajustar los niveles. También algo de niveles vimos en el primer tutorial. Una de las opciones es ir a imagen, ajustes, niveles. De esta forma lo que ustedes controlan es el nivel de lo que sería la imagen completa, ¿bien? Dependiendo en dónde van a ubicar esta capa de niveles. Sí, eso al usar imagen ajustes se aplica a la capa que tiene seleccionada únicamente. Bien, Pero ya queda fíjense que acoplado a esa acá imagen, o sea, no hay posibilidad después de volver a editar ese nivel. Ahí nosotros nosotros estamos tomando, lo que tendríamos que tratar de lograr es, obviamente que lo ideal es que ya mediante un escaneo de calidad el fondo sea lo más blanco posible, pero lo que queremos lograr es que el fondo sea lo más blanco posible, o sea, que sea totalmente blanco, eh, sin perder la calidad de las líneas que tenemos. Obviamente en eso depende de la calidad de escaneo, depende de que las líneas estén bien marcadas, hay muchos factores. Con la herramienta niveles lo que hacemos es poder ajustar eso para que quede lo mejor posible. sí. También, en esta instancia lo que les recomendamos es de que refuercen aquellas líneas que están un poco más débiles o que están como muy claritas, porque ahora vamos a empezar a ver en el tema de la AXO, que está toda hecha en lápiz, que hay muchas líneas que capaz se van a empezar a perder. Bien, le vamos a enseñar una herramienta también de cómo pueden recuperar un poco esas líneas, pero es fundamental de que de entrada ustedes tengan una línea que se entiende y que quede bastante bien marcada en la hoja. Bien, entonces, como decía Claudio, fíjense que acá esta foto que tenemos, yo la muevo y solamente me la aplica directamente a esa foto. Bien, entonces, nosotros le vamos a aplicar otra herramienta ahora. Entonces, esto lo cerramos y vamos a generar una capa de relleno o una capa de ajuste, se llama acá. Y acá vamos a niveles. Bien, esta opción lo que nos da es volver a reeditar cada vez que sea necesario, porque se nos genera una capa nueva. Bien, entonces, dependiendo dónde nos queda esta capa, arriba de qué, nos está editando o nos está modificando la capa que queda por debajo. ¿Bien? Sí, esa capa de niveles se aplicaría a todas las capas que estén por debajo, pero ahora vamos a ver cómo hacer para que se aplique solamente a la capa que está justo debajo. Justo debajo. Bien, entonces, le damos clic derecho y ponemos crear máscara de recorte. Bien, entonces, con esta opción solamente se nos aplica a la capa que está justamente por debajo. Bien, entonces, volvemos a lo que sería propiedades y acá tenemos que empezar a controlar los blancos, los grises y los negros. Bien, es recomendable empezar a controlar los blancos, a ir bajándolos. Vieron que ya el fondo empieza a quedar cada vez más claro, pero también, mientras van bajando los blancos, tienen que ir subiendo los medios. Entonces, para que, fíjense como hablábamos hoy, en este sector que aparece, las líneas se nos empiezan a perder un poco. Eso cuando ustedes refuerzan las líneas y cuando las hagan un poco más gruesas, eso no va a pasar tanto así, pero es algo que tienen que tener presente. Entonces, de esta forma, lo que tratamos, fíjense que subiendo los medios, las líneas empiezan a aparecer más, lo que tratamos es de que nos quede lo más blanco posible el fondo. Bien, siempre tenemos que coger una parte algo medio
porque nos empieza a aparecer esta parte de acá del fondo, que cuando les aparece esa cuestión, lo pueden recortar. ¿Bien? Sí, quizás si cuando son dibujos que son solamente con líneas negras en un fondo blanco, quizás ahí se puede no subir tanto los medios y subir un poco los negros. Habría que probar un A poquito ver, eso, así de esa sí, forma. probamos esta. En cambio, cuando tienen sí, grises y diferentes tonos y colores, ahí sí les conviene quizás manejarse más con los grises que con los negros. Bien, esta cuestión acá ustedes va a pasar, no va a haber un número fijo para cada uno de los dibujos, sino que acá van a tener que ir probando. Entonces van a tener que ir Sí, viendo más o menos qué valores tienen y qué valores les puede aparecer. sí me parece que le voy a Entonces, bajar un poquito más el medio porque ahí se está viendo arriba. sí, se está viendo bastante arriba. Entonces, bajando los medios, pero ahí se nos lava mucho. Y ahí subimos los negros. Ahí empezó a estar. Esa parte igual la podemos recortar. Sí, Esta parte que nos queda acá, que decía Claudio, esta parte se la puede recortar. Entonces, este es un trabajo que van a tener que ir comprobando más o menos cómo va quedando, de que las líneas, todas las líneas se vean, de que no se pierda información a lo que estábamos haciendo. Bien, fíjense que ahí hay un par de líneas que nos quedan bastante lavadas, que se empiezan a perder. Pero eso lo mismo, se arregla marcando un poco más el dibujo, haciéndole un poco más de presión cuando van a dibujar. Y ahora vamos a explicar algo nuevo. Bueno, seleccionan esa parte que quedó más oscura y la recortan. Bien. Después, para que estas líneas se resalten, podemos, combinamos estas dos capas, la que ya habíamos hecho de niveles, con la del AXO, seleccionamos, hacemos clic acá, control y clic de vuelta, y vamos a combinar capas. Bien, ahí ya nos quedó combinada la capa. Vamos a clic derecho, duplicar capa, generamos una capa nueva y vamos a esta pestaña y ponemos multiplicar. Bien, ahí ya las líneas se reforzaron un poco más y se empiezan a entender algunas líneas que se habían empezado a perder. Bien, sí, hay que tener cuidado ahí que quizás si el fondo no quedó del todo blanco, eso se empieza a ver un poco más. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde vamos por ahí usando esas opciones. Obviamente va a depender mucho de cada caso. sí, fíjense, después de hacer esa opción, si ven que el fondo se les empieza a aparecer de vuelta, lo van recortando. Capaz que esta parte de recorte ustedes también la pueden hacer al principio, cuando tienen la AXO, que la dejan presentada, y ya tiene la escala que tienen que tener, como habíamos explicado al principio, la recortan. Bien, entonces, este trabajo que hicimos recién acá con la AXO, van a tener que hacerlo para cada una de las capas, tanto para los cortes como para el diagrama. Entonces, volvemos de vuelta, seleccionamos la capa de cortes, vamos a niveles, y acá empezamos a ver también los niveles de cada uno de estos. Fíjense que acá ya se nos empieza a lavar bastante. Entonces, lo mismo, tienen que ir controlando ustedes esa cuestión. Van subiendo los negros, van subiendo los medios, cómo les está quedando. Depende cómo les esté quedando. ¿Bien? Entonces, esta, hay que bajar un poco los medios. Sí, ahí me parece Lo que va a mismo, quedar. a mí me parece que va. Lo mismo, estos espacios que les empiezan a quedar acá, un poco más oscuros, esos los recortan. Y volvemos a lo mismo. Clic derecho, crear máscara de recorte. Y solamente me lo aplica a la máscara que está por debajo. Después, bueno, tienen que ver estas cuestiones que nos empiezan a aparecer acá, de recortarlos, de que quede bastante prolijo eso.
Depende mucho del dibujo que ustedes tengan. Algunos dibujos como este, por ejemplo, son más fáciles de recortar quizás Ujú. el fondo, y en otros directamente es imposible. Entonces ahí ya van a depender solamente de los niveles. Van a depender solamente de los niveles. También es importante que, como hablábamos en su momento de la foto, como Rosa explicaba de las fotos y de la luz, es importante que tengan una buena luz cuando vayan a sacar las fotos. Eso que tenga una luz bastante, lo más pareja posible, va a pasar de que tenga la misma iluminación la foto que saquen en toda la superficie, entonces capaz que estas cosas no aparecen tan fuertes así. Bien, y por último, volvemos al croquis, al diagrama, y ponemos niveles, y esto, como dijimos, vamos a ir haciéndolo en cada uno de las capas que necesiten que el fondo nos quede lo más blanco posible. Entonces, vamos bajando los niveles, ahí bajo un poco los medios, ahí, Sí, ahí va quedando, ¿eh? a mí me parece que va quedando así. Fíjense de que acá tenemos un rosita que se nos pierde, tienen que ver esas cuestiones que no se les pierde tanto el dibujo. Bien, bueno, por último tenemos que empezar a ver cómo ordenar un poco esto. Pueden separar un poco de los bordes. Bien, eso van tirando pequeñas reglas, siempre apretando Shift, te va cuadrando en las unidades que vos querés. Entonces, con esa cuestión de poner reglas, vamos diagramando esto y vamos a empezar a armar la lámina despegándonos un poco de lo que serían los bordes. Entonces, ya armamos, ahí lo que armamos fue un recuadro de 1 centímetro a la vuelta de toda la hoja. Sí, seguramente en Entonces, estos días les estemos mandando alguna diagramación en general para tener en cuenta, ujú, para usar todas la misma, pero bueno, son algunos criterios más generales a tener en cuenta en el momento de diagramar esto. bien, entonces estas las voy a enlazar. Cuando ustedes muevan, ¿se acuerdan que acá en la Axo habíamos duplicado y habíamos copiado 2 capas? Entonces, estas capas las seleccionan a las dos y las pueden enlazar o acoplar. Tienen esas dos opciones. Entonces, ahí yo muevo la capa y se me mueven las dos juntas. Entonces, después, si le vamos a pasar, como decía Claudio, un criterio más general, esto más que nada es algo para que ustedes aprendan la herramienta. Tienen que ver que les quede bien el borde. Pueden ir subiendo con las flechitas. Y bueno, esta foto la bajamos un poco y vamos separando también. La separación tendría que, si van a optar por separar, tendría que ser más o menos la misma casi todo en todos. La separación sea bastante equidistante entre una imagen y otra. Entonces ahí van más o menos lineando todas las imágenes. Después, por último, mañana también, en las situaciones donde nos quedan espacios así o huecos en blanco, mañana le vamos a decir, acá, o ponían los diagramas de axonometría, esos diagramas donde ustedes iban probando que axonometría se podía ir haciendo. Sí, o Y los acá. diagramas también donde se pueden analizar las lógicas formales que ustedes venían trayendo, tanto de la maqueta como de croquis o de los cortes. Esos diagramas pueden poner acá, o se puede llegar a reemplazar por otra foto de maqueta que cuente otra espacialidad que no estamos viendo acá. Y acá, bueno, volvemos a lo mismo, tenemos que recortar o tenemos que prolijar los bordes. Así
que esas cuestiones más o menos se las vamos a pasar bien del diagrama final de la lámina, se lo vamos a estar pasando mañana o el viernes para que esto quede bastante resuelto. Bien. Así que bueno, eso Fíjate. sería todo. Así que bueno, después las dudas las vamos a ir viendo bien por comisión. Pero bueno, Sí, esto era más que nada para ver las herramientas básicas que van a tener que usar de Photoshop para armar la lámina de la entrega. sí, con esto me parece que, bueno, vamos a ir viendo las dudas que van teniendo puntuales, pero me parece que con estas herramientas no van a tener más complicaciones. Más allá de que la mayoría de las cosas que se le pide para la entrega ya las tienen, así que solamente queda el armado de la lámina. Sí, también es un momento para pensar la lámina ya o sea, esta va a ser la entrega de mitad de cuatrimestre, entonces es momento también de Ujú. pensar los dibujos en su conjunto. Y ustedes acá están contando su proyecto, que arranca desde el croquis y termina en la axonometría hasta este momento. Si bien el hincapié va a estar puesto en la parte nueva, que son los cortes y la axonometría. Pero también es momento de quizás de ver algunos retoques a esas imágenes, a cómo están sacadas las fotos, a los niveles, digamos, básicamente a todos los retoques que venimos viendo para hacer las imágenes. Con esos retoques que, como dice Claudio, pueden ir mejorando pequeñas cuestiones de que capaz que en la otra entrega o no tenía la experiencia o había un par de cosas que no habían entendido. Ahora me parece que es momento que pueden, es otra oportunidad también para mejorar.